tremenda. Sí, Ay, por sí, qué horror. supuesto. Y fíjate, por eso le damos la bienvenida, que siempre nos informa de absolutamente todo, a nuestro compañero de noticias, Irán Hurtado. Querido Irán, ¿cómo Irán, estás? Mi querida Moni, mi querido Gus, ¿cómo ¿no te estás? da a ti Irán? paranoia en algún Bienvenido. momento? Sí, muy al principio, sí, cada ratito era tocarnos la cabeza, si no tenemos temperatura, ¿no? Para sí. ver si estábamos bien, y yo creo que pues es algo normal dentro de este tipo de emergencias sanitarias, que de repente te empieza a llegar la sugestión y la... Ay, sí. sentirte como un poco hipocondriaco, ¿no? sí. Pero pues La bueno, paranoia. oigan, ¿les parece ¿Cómo si están vamos las cosas? con a ver cómo está la situación, cómo están los números? Vámonos primero con cifras de nuestro país. México rebasa ya las 1,500 defunciones por COVID-19, desafortunadamente. El último corte de las autoridades registra 16,752 contagios y más de 11,000 casos sospechosos en este momento. La Ciudad de México continúa siendo la entidad más afectada, con más de 4,400 pacientes, seguida por el Estado de México con más de 2,700 y Baja California con casi 1,400. Tijuana continúa como el municipio más afectado del país. Después le sigue la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y también la alcaldía Gustavo Madero. También el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que, según el reporte que ha recibido, más de la mitad de la población se está quedando en casa. Adelantó que este jueves expertos en la materia darán una nueva proyección sobre este coronavirus en el país. Vamos a ver en cuál de las 4 conferencias que va a tener ahora diariamente pues va a dar esta información, ¿no? ¿4? Sí. ¿Y de cuáles son los horarios? Pues no han dicho todavía, pero va a ser la mañanera, la de la tarde, la de la noche, la Anochecer, El madruguera. presidente, Exactamente, sí. el presidente va a tener 4. Lo anunció el día de hoy. Pues mira, mientras está sea muy ocupado. para informar, yo creo que nos funciona. Claro. Exactamente, que Claro. mantengan informados de qué es lo que está Acerca del pasando. coronavirus, exacto. ¿No? Que hay que recordar que esta semana es una de las críticas, lo proyectaba así la UNAM es. y también las autoridades sanitarias. Pero bueno, en medio de toda esta pandemia, toda neumonía atípica debe ser considerada como un caso de COVID-19. ¿Quién lo dijo? Pues nada más y nada menos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el famosísimo ya Hugo López-Gatell, aclaró que dentro del pacto Juntos contra el COVID-19 firmado entre el gobierno federal y también la Asociación Nacional de Hospitales Privados, no existe un convenio para atender pacientes contagiados de coronavirus. Chales. Oye, pero ahorita Paola Durante lo estaba diciendo que no hay lugar, están saturados ya. Sí. Si tú tocamos madera, tengamos coronavirus, no hay a dónde llevarte. Y es lo que ayer contrastaban mucho las cifras que daban, por ejemplo, los hospitales privados con los que daban el gobierno federal, porque por una parte el día de ayer, datos del día de ayer decían que 23% de las camas estaban apenas ocupadas con pacientes de coronavirus en hospitales públicos. Mientras tanto, hospitales gente privados decían, ya no tenemos cupo, ya no tenemos cama para pacientes con COVID-19. Porque yo oí que Médica Sur, el ABC de Observatorio y también Santa Fe ya están totalmente llenos. Y entiendo que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Nutrición, el Hospital General, el siglo XXI y la raza también están llenos, llenos. ¿no? Entonces, Sí. ahora sí, ¿a dónde vamos a, Dios quiera, que usted que nos hace favor de vernos, o yo, o cualquiera de nosotros nos contagiemos de COVID-19, que además agarra uno este vaso y ya lo agarró y ya te fregaste, ya te contagiaste de esta cosa, te tallas el ojo y ya nos amulamos. ¿A dónde vamos a ir? Ahora sí está muy grave esto. Ahora Estoy muy asustado, amigo. Esas eran las proyecciones que se tenían desde el principio y por eso a la gente le pedían vehementemente que se quedaran en casa precisamente para evitar llegar a los puntos que llegó o que tocó Estados Unidos, que tocó Italia, que tocó España, que tocó Francia y que lamentablemente en nuestro país, pues al parecer, por lo que estamos viendo de acuerdo a las cifras de los hospitales privados, empezamos a tocar ahora en nuestro país. Entonces, no hay que mantener, hay que bajar la guardia, hay que mantenernos en casa, hay que lavarnos las manos, no tocarnos la cara, tener la mayor higiene posible, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora a cifras del mundo. En el planeta suman más de 3,160,000 contagios. La cifra de muertos asciende a más de 219,000, así lo reporta la Universidad Johns Hopkins. Reino Unido suma más de 26,000 fallecidos y es el tercer país ya con más decesos por detención
detrás de Estados Unidos e Italia. Expertos precisan que una quinta parte de la humanidad tiene alguna enfermedad que puede agravar el impacto del virus. Ya lo decíamos en programas anteriores, que puede ser la diabetes, que puede ser la obesidad, que puede ser la hipertensión, etc. El cáncer, evidentemente. Por su parte, también la ONU alertó que peligran ingresos de 1.600 millones de personas que trabajan en la economía informal a causa de esta pandemia, que como hemos visto aquí en nuestro país no nos tenemos que ir más lejos, son los primeros que resintieron precisamente toda esta crisis. En Brasil, por ejemplo, ya superaron a China en número de muertos por COVID-19. Reportan más de 5,000 fallecimientos y más de 71,000 contagios. Wow. Es el territorio latinoamericano, por cierto, más afectado por esta pandemia. Y ayer entrevistaban al presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro. Le decía una reportera, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Y saben qué le contestó el señor? O sea, sí, soy Mesías, pero no hago milagros. Esa fue la respuesta del presidente de Brasil respecto a la crisis que están viviendo como el país latinoamericano más afectado por el COVID-19. ¿No fue también quien corrió al secretario de Salud apenas? Hace 15 días. En plena pandemia, porque tuvieron ahí una discrepancia, pues decidió correr al secretario de Salud. Es como si el presidente López Obrador en este momento corriera, por ejemplo, a Hugo López Gatell, ¿no? Que es quien está llevando pues la dirección de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debe hacer en estas situaciones. Pero por ejemplo, ahí está la situación en Brasil. Ahora, vamos a ver un lado un poco más amable también de toda esta crisis, o para relajarnos un poquito, amigos, para soltar el cuerpecito. Escuchen esto. COVID Marie, Corona Kumar, Corona Kumari y Lockdown, que en español sería como encierro o cuarentena, o confinamiento, son algunos de los nombres que han dado a recién nacidos en Filipinas. No puede ser, así como lo están escuchando, los padres filipinos afirmaron a la agencia AFP que es de esta manera, así estos pequeñitos, pues les va a recordar que superaron esta pandemia alrededor del mundo. Pero imagínate... Pero así somos los seres humanos, ¿eh? Tú te acordarás cuando los Backstreet Boys estaban de moda. Brian, Kevin y Brandon. A ver. Ay, sí, pero... O sea, aquí en México, ¿tú sabes cuántos Brian hay en México? Muchísimos. ¡Miles! Amigos, no nos vayamos tan lejos. También al inicio de toda esta pandemia en Coahuila registraron a un niño, a un recién nacido como Gatell COVID. No, o sea, yo creo que son cosas que no se pueden jugar. O sea, ¿cómo maldecir al pobre niño? Pues ¿cómo ponerle gripa o tu temperatura? Oye, ahora, por ejemplo, en Filipinas, Gripa ellos Martínez, pues no. son muy de ver telenovelas. Entonces, cuando estaba Marimar de moda, ¿sabes cuántas Marimares hay en Filipinas? Muchísimas. Infinidad. ¿Y pulgosos también? Sí. No sé. Sí. Pero yo he conocido meseros en cruceros de filipinos que dicen, Marima, ¡oh! Hacen el gritito en todo, sí. Ya llegó. Sí, la famosa Talía, ¿verdad? Claro. Sí, cierto. También está Verónica Castro, ¿no? Lucía Méndez, Victoria Rufo, Leticia Calderón, Yadira Carrillo. Las protagonistas son muy conocidas a nivel de Filipinas, es cierto. Colunga, Yáñez, Salinas, Carrillo. Sí, no, hay varios muy importantes. Hay talento. Oigan, ahora les quiero platicar esta historia. Vean nada más lo que está ocurriendo en Tijuana. Ella, a la que van a ver en su pantalla, se convirtió en el vínculo entre pacientes con COVID-19 y sus familiares. ¿Cómo? Aquí se los platicamos. Gracias. Y ahí les encargo para que hagan cartitas. Sí, está bien. Gracias. Margarita lleva y trae esperanza, enfermera del Hospital General número 1 del IMSS en Tijuana. Antes de iniciar su turno, alrededor de las 2 de la tarde, llena su bolsa de cartas, de mensajes para los pacientes de COVID-19 a internados. Pues ya ve que le dije que lo dejé un poquito mejor, primer piso. Sí, pero ahorita ya luego me dijeron, no, soy de comunicación. Primer piso. Ah, ok. Cartas escritas a mano, a puño y letra, que Margarita coloca dentro de su mochila para repartirlas paciente por paciente. A los que pueden leer se las da. A los que no están en condiciones de leer, ella misma se las lee en voz alta. Que siempre antes de llegar una carta tú estabas emocionado por esperar esa correspondencia. Y después de leerla, si te decían la necesidad, tenías, aunque fuera insignificante, un pedazo de papel,
tú sabes lo que representa, que viene dirigido de alguien que te quiere, alguien que te está esperando, y a la hora de volverlo a releer, esa misma emoción te embarga, pues, y eso hace que te motive y que te dé ánimos para seguir echándole ganas, ¿no? Desde que inició la crisis sanitaria, esta joven mujer de 38 años de edad nunca falta a la cita, y aunque tenga día de descanso, ella llega a la explanada del IMSS a recolectar cartas para los pacientes de COVID-19. Yo ya más o menos ubico a los pacientes, yo ya sé quiénes son mis pacientes, ya identifico a los familiares. Ya les puedo decir, ayer sí comió, ayer no comió, está un poquito mejor, ¿sabe qué? Dígale esto. Y de hecho les hago mucho hincapié en eso. Antes de que escriban su carta, escríbanles cosas positivas, no me los preocupen. No todas las historias tienen un final feliz. Yo ya no tuve oportunidad de poderle entregar cartas porque mi esposo falleció el día de hoy a las 10:30 de la mañana. Me lo subieron a piso y falleció. Margarita tiene otros aliados, sus compañeros enfermeros, que han decidido también escribir cartas para los que no tienen quien les escriba. Informó para Imagen en Tijuana, Yolanda Morales. Vean nada más la maravilla de esta enfermera, de esta mujer, de aparte de cuidar la salud de los enfermos, todavía se da la tarea de recibir las cartas de los familiares para subirlas y entregárselas a los enfermos que pues ya lo platicábamos tú y yo, Mona, cuando la gente es diagnosticada con COVID, lo suben. No se puede hacer la necropsia, ¿no? Ya no los pueden ver, no hay visitas, entonces los pueden ver hasta que ellos salgan del hospital. Y si desafortunadamente no salen con vida, ya no los vuelven a ver. Entonces, esta enfermera está haciendo el vínculo entre los familiares y los enfermos. Y desde aquí te mandamos un abrazote. Gracias, porque precisamente de este tipo de personas son las que necesitamos en nuestro país. Y son precisamente este tipo de acciones y de este tipo de personas que nos van a ayudar a salir de esta crisis lo más pronto posible. Gracias, Vean nada más qué maravilla. Muchas gracias. Oye, por cierto, me decían ahí que mandáramos saludos a Guadalajara, Jalisco, que siempre ven el programa.